Sopla una nueva brisa y parece surgir un nuevo mundo de libertad. Una fila de tanques avanza hacia el Parlamento ruso. Los ataques ilícitos no tienen cabida en el nuevo orden mundial que pretendemos crear. Para el día de las elecciones el paro estará subiendo otra vez. No pienso venderme a nadie, solo al pueblo estadounidense. Estoy plenamente convencido de que juntos podemos reavivar el sueño americano. La época de las dictaduras ha terminado. ¿Qué mejor forma de despedir 1989 que con una fiesta en el muro de Berlín? Miles de personas se han reunido en torno al muro para acabar con los restos de un sistema comunista que parece haberse venido abajo de la noche a la mañana. Esta enorme celebración, que surgió de forma espontánea, eclipsó la ceremonia oficial a la que asistieron los líderes de Alemania Oriental y Occidental. El presidente Bush le ha enviado hoy una señal a Mikhail Gorbachev. La Casa Blanca no se regodeará en los sucesos de la Alemania Oriental. Yo estaba en el despacho Oval como parte de un grupo cuando cayó el muro. No parece entusiasmado y me pregunto si está pensando en los problemas. Estoy entusiasmado, es solo que no soy muy expresivo. Básicamente Bush dijo, no voy a meterle el dedo en el ojo a Gorbachev. El presidente George H.W. Bush llegó al cargo a la sombra de Ronald Reagan. Pero a lo mejor habíamos elegido al hombre adecuado en el momento adecuado, porque era muy internacionalista. Se habían vivido 50 años de Guerra Fría, con dos visiones del mundo enfrascadas en combate. Y de repente, todo un mundo de régimen totalitario comenzó a derrumbarse. Bush fue muy prudente. Era plenamente consciente de que hasta el mensaje más sutil por parte de Estados Unidos podía indicar miles de cosas. Cuando cayó el muro de Berlín, surgieron multitud de preguntas. La más obvia era, ¿y ahora qué pasa con Europa? Bulgaria está hoy en estado de alerta. Manifestantes anticomunistas le han prendido fuego a la sede del Partido Socialista de Bulgaria, actualmente en el poder, al grito de que ardan los comunistas. Decenas de miles de ciudadanos de a pie han atacado esta noche el cuartel general de la odiada policía secreta. Las escenas de aquel momento eran increíblemente dramáticas. Gente por las calles proclamando la libertad. Había parte de liberación y parte de algo más oscuro. El dictador rumano Nicolae Ceausescu, el último líder totalitario del Pacto de Varsovia, ha sido depuesto tras un levantamiento popular. El rumano fue el régimen más represivo y grotesco de todos los de Europa del Este. La única forma de derrocar al régimen resultó ser a la fuerza. En Bucarest se ha desatado una batalla encarnizada. El viejo régimen se enfrenta al pueblo. La situación se ha convertido en un infierno. La televisión rumana ha ofrecido hoy documentos gráficos de la situación del líder depuesto Ceausescu. Los Ceausescu tuvieron que ir a juicio el día de Navidad. ¡No nos atéis! ¡Esto es vergonzoso! Y acabó recibiendo el tipo de justicia que había impuesto a muchos de sus súbditos. Concluida esta semana excepcional, una semana con derramamiento de sangre en Rumanía y otros puntos, esta noche nos llega un recordatorio del objetivo de la lucha, la libertad, y el recordatorio nos llega desde Berlín. Alemania no fue solo el símbolo de la Guerra Fría, sino que fue la primera gran crisis de la Guerra Fría. ¿Se reunificará Alemania? Juntas está claro que formarían una potencia económica y política. ¿Pero volvería a dominar Europa un Estado alemán gigante? Los recuerdos obviamente siguen frescos. A muchos europeos no les hacía gracia lo de reunificar Alemania. Les gustaba la idea de que hubiera dos Alemanias y que esa Alemania fuera por tanto más débil. Cuando los líderes europeos vieron a Estados Unidos a favor de una Alemania unida, se mostraron inquietos y opusieron resistencia, pero el presidente Bush y el secretario Baker lo consideraban esencial y lo correcto. Hemos entrado en una nueva era de la política internacional. Un momento en el que las medidas que tomemos pueden definir el futuro del nuevo mundo.
El objetivo de George Bush era que Alemania se unificara dentro de la OTAN. Si bien insiste en que el principio básico de la pertenencia de Alemania a la OTAN no es negociable, la Casa Blanca parece estar esforzándose mucho por hacer frente a los miedos soviéticos y encontrar una fórmula que Gorbachov esté dispuesto a aceptar. George Bush entendía que tenía un socio con el que darle forma a ese mundo posterior a la Guerra Fría, y ese socio era Mikhail Gorbachov. Pero Gorbachov quería mantenerse neutral. Bush siempre quiso una Alemania unificada y de una manera muy disciplinada atrajo a Gorbachov hacia su postura. Haciendo una gran concesión, Gorbachov ha aceptado la postura de Occidente de que la Alemania unificada pueda unirse a la OTAN. Una vez solucionado el problema alemán, desaparecía la principal fuente de tensión entre las dos superpotencias de la Guerra Fría. Este es el gran momento. La importante foto a por la que ha venido el presidente Bush. ¿Qué tal? Ahí ha sido cuando Gorbachov ha decidido darle su regalo al presidente Bush. El regalo era un dibujo de un caricaturista soviético de los dos presidentes como boxeadores justo después de derrotar a la Guerra Fría con el mundo como árbitro. A George Bush y Bren Scowcroft, su asesor de seguridad nacional, les gustaba ir a pescar juntos. Y un verano estaban pescando y pensando en el tipo de mundo que emergería una vez caídas todas las piezas del dominó. Es muy raro que el mundo sea tan fluido y flexible como para que los líderes mundiales puedan pensar así y hablar de cómo debería o podría ser el mundo. Lo que imaginaron fue el mundo que no surgió tras la Segunda Guerra Mundial, un mundo de seguridad colectiva y de grandes potencias que comparten la responsabilidad de impedir las guerras. Utilizaron el término nuevo orden mundial, pero ¿cómo conseguirlo? Hoy, en un discurso sobre el estado de la nación de 45 minutos, el presidente F.W. de Klerk ha transformado 30 años de política sudafricana. Ha prometido que su líder más famoso, Nelson Mandela, será libre en breve. Nelson Mandela es probablemente el preso político más famoso del mundo. Llevaba décadas en la cárcel por liderar la lucha armada contra el apartheid en Sudáfrica. Ahí está el señor Mandela, un hombre libre que da los primeros pasos hacia una nueva Sudáfrica. A medida que todo cambiaba en Europa, el gobierno del apartheid de Sudáfrica vio lo que estaba por venir. Sudáfrica, que había sido un estado paria, no podía seguir así en el mundo posterior a la Guerra Fría. Su puesta en libertad se convirtió en un momento global y en una de las primeras señales de que los 90 iban a ser una década muy distinta. Os saludo a todos en nombre de la paz, la democracia y la libertad para todos. Se convirtió en un modelo ético a nivel mundial por su forma de actuar. Se dio un mundo, un momento a principios de los 90, en el que los pacificadores tomaron el mando. Se habían alineado los astros. Se ha producido un peligroso suceso de última hora en el Golfo Pérsico. Fuentes de la inteligencia estadounidense confirman que durante las últimas horas más de 100.000 soldados iraquíes se han concentrado en la frontera del país con Kuwait. Saddam Hussein mandó un contingente considerable de tanques y otras fuerzas mecanizadas a la frontera con Kuwait. Fue una noticia estremecedora para Washington y otras capitales de Occidente. Saddam tenía un ejército de 1 millón de hombres y si invadía Kuwait podría avanzar muy rápidamente hasta Arabia Saudí y los saudíes no habrían sido capaces de resistir. Todo el petróleo estaba en la zona este del país, justo en la frontera con Irak. SOS, SOS, a todos los líderes de los estados árabes y miembros de la Liga Árabe. Esta es una llamada desde Kuwait para que intervengan de forma urgente, ya que nos están cortando las comunicaciones con el resto del mundo. Hoy Irak ha invadido y asumido el control de su pequeño vecino Kuwait. El gobierno de Saddam Hussein afirma que ha entrado por invitación de revolucionarios que habían derrocado al gobierno kuwaití. Ninguna autoridad occidental ha aceptado esa historia. A muchos estadounidenses les preocupa que pueda haber una guerra. Lo que hace falta es que el señor Bush les diga a los estadounidenses que él no quiere una guerra.
Si ustedes hubieran estado en aquella sala con Saddam Hussein y lo hubieran entrevistado durante hora y cuarto, creo que fue, y luego hubieran pasado otra hora y media con él después de la entrevista, creo que habrían llegado a la misma conclusión. Sin lugar a dudas, Saddam Hussein era un asesino sanguinario. Era el inicio de la etapa de la historia posterior a la Guerra Fría. Si se permitía esa ofensiva, todo el mundo sabía que no quedaría ahí. El presidente Bush creció en unas décadas en las que hubo guerras mundiales, en las que Occidente se enfrentó a los soviéticos. Había sido director de la CIA, embajador y de todo, ¿no? Así que verdaderamente entendía el mundo y entendía lo que había en juego. Pero por algún motivo, cuando Irak invadió Kuwait, Saddam Hussein creyó que a nadie le importaría y casi se sale con la suya. El primer sábado de la crisis recibí una llamada de Bren Scowcroft, mi jefe. Me dijo, el presidente viene en helicóptero de vuelta de Camp David. Yo no puedo recibirlo, tienes que ir tú. Tienes que ponerlo al corriente de la situación. Seguramente haya mucha prensa al llegar. Te dejo. Cuando llegó el presidente, allí estaba yo con mi papelito. Y entonces cogió el papel, se acercó al micrófono y ahí fue cuando dijo, esto no se puede tolerar. No se puede tolerar este ataque a Kuwait. Me tengo que ir. Tengo que irme a trabajar. Sonaba raro viniendo de él, pero se mostró firme porque iba en serio. Bush tenía su código ético. Lo sacaría del instituto o de su madre. Y Saddam Hussein hizo algo nada respetable. Invadió otro país. Desde el día que se produjo la invasión, el secretario Baker lideró un esfuerzo para formar una coalición mundial. Tenían 2 expediciones en el extranjero e iban de capital en capital buscando apoyos. El Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado el uso de la fuerza contra Irak. 14 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. El proyecto de resolución queda aprobado. Reunir una alianza tan grande pasará a la historia como uno de los mayores logros, diría yo, de un presidente. Lograr poner a tanta gente de tu lado que crea lo mismo que tú y dispuesta a hacer lo mismo que tú. Lo que consiguió George Bush en Irak al sacar adelante esa coalición fue sentar las bases de ese nuevo orden mundial. Vamos, ¿quién se lo iba a imaginar? Una coalición que incluía países como la Unión Soviética, China y por supuesto los estados de Oriente Próximo que se enfrentaron a uno de sus vecinos. Cientos de manifestantes se han reunido para protestar en contra de lo inevitable, todos menos uno. ¡Bombardead Irak! ¡Bombardead Irak! Cada vez que Estados Unidos va a una guerra, se producen protestas por las calles. Pero se necesitaba el apoyo del Congreso para contar con el apoyo popular. El mundo mira al presidente. Él puede desempeñar un papel histórico como líder si soluciona esta crisis de manera no violenta. Que no les quepa duda. Nuestros intereses vitales están en juego. Bush sabía que ese proceso debía seguir su curso. Uno no puede declarar la guerra y proceder. En mi corazón y en el de todos, sigue habiendo esperanzas de paz. Pero este debate es sobre la guerra. A ver si con su poder logran derrotar a ese villano en cuestión de días. Dejemos de tocar los tambores de guerra. Opongámonos a esta marcha hacia la violencia. En ningún sitio dice que el nuevo orden mundial deba comenzar con otra guerra mundial. Celebraron un gran debate nacional y se impuso el argumento a favor de la guerra. El presidente ha declarado que la acción del Congreso le demuestra a Saddam Hussein que el gobierno de Estados Unidos va en serio y está unido en su exigencia de que Irak se retire de Kuwait o se atenga a las consecuencias. Hemos cerrado filas en torno a una clara señal de nuestra determinación de aplicar las resoluciones de la ONU. Ya no es una cuestión de si habrá una guerra, sino de cómo y cuándo. Buenas tardes. Los titulares de las 18 horas. Más de 1 millón de soldados están esta noche en el desierto de Arabia Saudí preparándose para la guerra. Saddam Hussein ha advertido hoy a Estados Unidos de que las tropas estadounidenses, cito textualmente, se bañarán en su propia sangre si le declaran la guerra a Irak. Saddam Hussein inició esta cruel guerra contra Kuwait. Y esta noche nos hemos unido a la batalla. Hace 50 minutos, aviones estadounidenses han atacado Irak y ocupado Kuwait. La guerra del Golfo Pérsico ha comenzado. Secretario Weinberger, usted fue el responsable de la escalada política que ha sido objeto de muchas críticas. Tenemos que irnos a Bagdad, secretario.
Fuera está pasando algo. El cielo de Bagdad se ha iluminado. Se ven grandes destellos de luz por todo el cielo. Estamos viendo rayos de luz en el cielo nocturno. La importancia desde el punto de vista periodístico es que era la primera vez que se hacía una amplia cobertura en directo de la guerra. Nuestra oficina estaba en la 9ª planta del Hotel Al-Rashid. Era uno de los edificios más altos de Bagdad. Así que sabíamos que pasara lo que pasara, veríamos todo el drama. La ofensiva militar de esta noche se ha descrito como el mayor ataque aéreo de la historia. Solo un comentario. Está claro que nunca he estado allí, pero parece que estemos en mitad del infierno. Saddam Hussein, en un discurso al pueblo iraquí, ha declarado: ha empezado la madre de todas las guerras. Hace unos días les dijimos que el Ministerio de Información había recibido su propia parabólica y antes de eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores había... Tenemos que irnos, llaman a la puerta. John y yo nos vamos a esconder. Peter, aquí. Abrí la puerta y había varios agentes de seguridad iraquíes armados. Y uno de ellos chapurreaba inglés. Dijo: ¿qué hace aquí? Debería estar en el búnker. Me arrodillé y dije: no pienso irme, me da igual el peligro. Y me miraron como con asco y dijeron: ¡ja! Y se fueron. Así que me levanté, cerré la puerta, mis compañeros salieron de su escondite y continuamos la cobertura durante otras 12 horas. Lo que hay en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea. Un nuevo orden mundial en el que las naciones distintas se unan por una causa común para cumplir las aspiraciones universales de la humanidad: paz, seguridad, libertad y Estado de Derecho. George Bush fue uno de los pilotos más jóvenes de la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Lo derribaron y sobrevivió de una manera verdaderamente heroica. Y aquella experiencia fue vital para Bush, la experiencia de participar en una guerra mundial entre un lado claramente bueno y otro claramente malo. Así, observó que, utilizando una fuerza aérea apabullante, no solo podía diezmar las fuerzas militares iraquíes, sino que podía aniquilar a Irak como nación activa en el siglo XX. La guerra aérea se alargó más de 40 días. Y nos empezamos a quedar sin objetivos. El presidente Bush alaba la moderación de Israel ante el ataque de anoche por parte de Irak, cuando 7 misiles Scud cayeron sobre Israel. Saddam Hussein hizo lo posible para provocar a Israel para que se metiera en aquel conflicto armado y hasta mandó misiles Scud a Tel Aviv. Los restos de una casa de Tel Aviv tras los ataques con misiles Scud de esta mañana. Un total de 8 misiles han caído en la zona central de Haifa y Tel Aviv. No se advirtió sobre ellos. Fue una estratagema muy inteligente por parte de Saddam para intentar disolver la coalición. Y el presidente tuvo que hacer uso de todos sus recursos diplomáticos para mantener a Israel al margen de la guerra. La coalición le va a dar a Saddam Hussein hasta el sábado a mediodía. Si no empieza a mover sus fuerzas, la coalición aliada se dispondrá a invadir Kuwait e Irak por tierra. Intentamos aconsejarle hace unos meses. Le dijimos: os movéis o perderéis. Y no se han movido, así que perderán. Colin Powell, por entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, creía en ejercer la máxima fuerza sobre el terreno para no librar una larga batalla, para que fuera rápido, decisivo. Es lo que se acabó conociendo como la doctrina Powell. La guerra por tierra ha comenzado esta mañana cuando Estados Unidos y sus aliados han atacado con una enorme potencia de fuego que ha sacudido el suelo. Llevamos como 15 horas y media de una guerra por tierra que, según los escasos informes que nos llegan, va bien. De momento, la ofensiva progresa con gran éxito. Las tropas están haciendo un gran trabajo, pero la guerra aún no ha acabado. ¿Cuáles son sus impresiones sobre Saddam Hussein como estratega militar? Huracán Norman parecía salido de un libro. Ni es estratega, ni está versado en el arte del mando, ni sabe de tácticas, ni es general, ni es soldado. Pero al margen de eso, es un gran militar, que quede claro. Era grande, corpulento y seguro. Cuando salía a la sala de prensa, te llenaba de orgullo. Era un despliegue de poder militar estadounidense.
La presencia de Schwarzkopf era importante. Era una parte esencial para el apoyo de Estados Unidos a la guerra. La guerra del Golfo está a punto de terminar. La de esta noche puede ser la última batalla. Los titulares de los periódicos de Bagdad gritaban "a por ellos", pero las imágenes al sur de Kuwait decían otra cosa. El ejército iraquí ha empezado a salir de sus escondites en el desierto para rendirse. Derrotamos a Saddam en 100 horas. Fue una victoria contundente. Esto es arena de las playas liberadas de Kuwait. Fue un gran éxito con el que se le dio al mundo una enorme lección. Que ese tipo de ataques no se iba a tolerar. El problema es que no llegaron hasta Bagdad. Pero eso habría sido una operación militar mucho mayor, porque a lo que se habían comprometido muchos de los aliados era únicamente a liberar Kuwait. Estados Unidos le permitió a Saddam Hussein mantenerse en el poder. El mensaje mostrado en Times Square en Nueva York lo dice todo. La guerra del Golfo ha terminado. Saddam Hussein tenía unas ambiciones mucho mayores y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para mantenerse en el poder, a aplicarse al máximo, para convertir a Irak en el centro geoestratégico de Oriente Próximo, y fracasó en todo. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Manifestantes que protestaban en contra del Partido Comunista han marchado hasta los muros del Kremlin. Todo ello mantiene la presión sobre Gorbachov, que ha prometido acelerar el ritmo de las reformas. Pero la gente quiere que cumpla su promesa ya. Muchos de los manifestantes llevaban la bandera de la Rusia prorrevolucionaria. Las reformas de Gorbachov no estaban funcionando. Los precios de la comida y la energía en Rusia se multiplicarán varias veces la semana que viene. La vida era más difícil, los bienes de consumo eran más difíciles de encontrar, a veces hasta escaseaba la comida, el sistema económico se venía abajo. En un país acostumbrado a la escasez, la población afirma que nunca lo había pasado tan mal. A los más intransigentes no les gustó el tono de las reformas introducidas por Gorbachov. Las reformas de Gorbachov tenían como objetivo restaurar y revitalizar el comunismo y salvar la Unión Soviética, pero tuvieron precisamente el efecto contrario. No se podía reformar aquel sistema económico, había que acabar con él. Y Gorbachov no estaba ni capacitado ni dispuesto a hacerlo, así que era cuestión de tiempo que el viejo régimen intentara deshacerse de él. El mensaje de Gorbachov en el que llamaba a la unidad nacional ha caído en saco roto. Para el que no estaba allí, es difícil comprender la vorágine en la que se hallaba Gorbachov. Recuerdo tratar con él cuando viajaba con el presidente Bush. Estaba agotado de todo con lo que había tenido que lidiar. Era un desfile que tenía como objetivo celebrar una maquinaria militar soviética unida y de éxito. Pero llega en un momento en el que el ejército está perdiendo su relevancia en el extranjero y su prestigio a nivel nacional, y las culpas recaen sobre Gorbachov. Recibí una llamada del alcalde de Moscú y mientras hablábamos de política local, escribió en un papel que se estaba organizando un golpe de Estado contra Gorbachov. Y le dije a Gorbachov que teníamos una información que el presidente Bush quería revelarle. Se estaba gestando un golpe y podía producirse prácticamente en cualquier momento. Al principio se lo tomó a risa y luego dijo: el presidente Bush dijo que éramos amigos, ahora lo ha demostrado. Han hecho exactamente lo que tienen que hacer, pero no se preocupen, no va a pasar. Dados los problemas de salud del presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, el vicepresidente Yanayev se convertirá en el presidente de la Unión Soviética. En televisión anunciaron que Gorbachov estaba enfermo y que, por tanto, una comisión asumiría el mando hasta que se recuperara. Nos informan de que una fila de tanques avanza hacia el Parlamento ruso en Moscú, donde miles de personas se han reunido en oposición al nuevo gobierno soviético. Se desconoce el paradero de Gorbachov. Podría estar bajo arresto domiciliario. Lo que está claro es que no puede actuar como quisiera. A Gorbachov le gustaba ir de vacaciones todos los años al Mar Negro. Sus ayudantes se presentaron en su dacha, le cortaron las comunicaciones y le quitaron los códigos nucleares. El jefe del KGB, el ministro de Defensa, el ministro de Interior y el primer ministro unieron fuerzas para orquestar el golpe. El señor Gorbachov no corre peligro. Está en un lugar seguro, pero necesita tiempo para recuperarse.
Edward Shevardnadze ha advertido hoy que el golpe de Estado de la derecha tendría unas consecuencias trágicas. Es el inicio de una guerra civil. Esta noche estamos viviendo escenas absolutamente dramáticas en Moscú. Escenas de destrucción, de incendios y hasta de sangre por las calles. 4 personas han muerto por disparos o aplastadas por vehículos blindados. Con la especulación de que Gorbachov está retenido en Moscú, al menos 50.000 personas se han reunido en torno al edificio del Parlamento ruso. Gorbachov no era muy popular en aquel momento, pero esta gente era aún menos popular que Gorbachov. Si hubieran montado el golpe de Estado contra Gorbachov en 1989 o principios de 1990, podría haber caído y la nueva Unión Soviética habría sido muy distinta. Pero ya había nuevas figuras legítimas a las que apoyaba el pueblo ruso y de las que éste esperaba mucho. Unos 50.000 simpatizantes de Boris Yeltsin se han reunido para expresar su apoyo al hombre que ahora lleva el maltrecho estandarte de la reforma liberal. Boris Yeltsin había sido elegido presidente de la Federación Rusa por votación popular. Estaba emergiendo como una fuerza alternativa a los líderes del Partido Comunista. Voy a ponerme las gafas un momento para leerles un telegrama que acabamos de recibir de la agencia Reuters. El presidente ruso Boris Yeltsin les ha ordenado a todas las unidades del ejército y del KGB que participaron en el derrocamiento de Mikhail Gorbachov que se hagan a un lado y ha dicho que él asumirá el control del territorio ruso. Claramente se está gestando una importante confrontación en la República Rusa. El presidente ha empezado el día con una serie de reuniones y llamadas. Una de las conversaciones ha sido con Boris Yeltsin, cuyo estatus en la Casa Blanca ha subido de repente al de posible salvador de la democracia soviética. Antes de que llegaran los tanques, el general había llamado a Yeltsin y le había dicho: en teoría debería atacarle, pero no lo voy a hacer, le voy a proteger. Ahí fue cuando se subió al tanque y les dijo a los líderes del golpe: esta gente está conmigo, no con vosotros. Es un golpe de Estado por parte de unos delincuentes, afirma Yeltsin. El precio de la liberalización que había hecho posible Gorbachov era que el Partido Comunista y el ejército ya no podían ir contra el pueblo ruso, y eso lo cambiaba todo. Esta noche el cielo de Moscú se ha iluminado por las celebraciones. Alivio cuando se han eliminado los símbolos del conflicto. Gorbachov volvió a Moscú, pero las instituciones soviéticas, el sistema totalitario de gobierno que había liderado el país durante 70 años, había caído prácticamente de la noche a la mañana, y era algo digno de ver. Cuando Gorbachov vio indicios de que su visión de un Estado leninista libre no iba a prosperar, en vez de ponerse más estricto para quedarse en el Kremlin, se mantuvo al margen. Eso requiere de una valentía política muy poco común en la historia mundial. Están viendo la bandera rusa ondeando esta noche sobre el Kremlin. Antes de que se encendieran hoy las cámaras del Kremlin, Mikhail Gorbachov se ha dicho a sí mismo, y cito: hay que saber cuándo irse. A continuación ha dimitido oficialmente como presidente de la Unión Soviética y le ha entregado los códigos nucleares al nuevo líder, el ruso Boris Yeltsin. A la sociedad se le ha concedido su libertad y se le han quitado los grilletes políticos y espirituales, y ese es nuestro mayor logro. Hay un dicho que dice que la revolución devora a sus propios hijos. En el caso de Rusia, devoró a su propio padre, Gorbachov. Les deseo lo mejor. Hay momentos en los que nos preguntamos por qué iba a querer nadie en su sano juicio ser presidente o presidenta de Estados Unidos. Un ejemplo: George Bush. Una de las tragedias del sistema estadounidense es que los presidentes sienten que deben salir reelegidos para demostrar su valía y que el primer mandato no fue cuestión de suerte. Para los republicanos, un año supone una gran diferencia. Hace 365 días, la popularidad del presidente Bush alcanzó su máximo histórico. Tras la guerra del Golfo, todos creíamos que repetiría otros 4 años, pero la economía había entrado en recesión. Y aunque todo el mundo aprobaba su gestión de la guerra, había preocupación por su gestión de la economía. En Little Rock, Arkansas, el gobernador Bill Clinton lo ha hecho oficial. Clinton ha dicho que el presidente Bush tiene olvidados a los estadounidenses de a pie porque favorece a los ricos a expensas de la clase media. Creo que juntos podemos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Bill Clinton es muy convincente y ya desde un principio demuestra haber comprendido la mayor vulnerabilidad de George H.W. Bush, la economía. Y por eso es para mí un orgullo anunciar mi candidatura a presidente de los Estados Unidos de América. Los estadounidenses compiten por menos puestos de trabajo y está claro que para el día de las elecciones el paro estará subiendo otra vez. 83.000 puestos que desaparecen. Otros 140.000 estadounidenses se han quedado en paro. Sé el dolor que sentís. Sé que os quedáis sin casa y os destrozan la vida.
Habíamos ganado la Guerra Fría y pensé que en vez de darles prioridad a tantos otros países, ya era hora de que empezáramos a cuidar de nuestro país y de nuestra gente. Y todo ello me llevó a pensar que si nadie lo hacía, quizá yo podría. Él es el ayer y nosotros el mañana. Y por ello, anuncio mi candidatura a la nominación republicana para presidente de los Estados Unidos. Pat Buchanan era un hombre muy listo e ideológico que trabajó en la administración Nixon y que siempre empujaba hacia la derecha. Estados Unidos, lo primero, Pat 92. Pat Buchanan se convirtió en la peor pesadilla de George Bush. Empezó a hablar con el pueblo estadounidense que se sentía un poco inseguro al ver que el motor de prosperidad de Reagan comenzaba a fallar. Todo el que venga con nosotros puede pasar. Si bien George Bush fue un gran presidente en lo que respecta a la política exterior, no fue un buen político. Pero no, sí, para llegar a eso... Voy a citar las palabras de un líder árabe, el propio Saddam ¿Y Hussein. cojo esto, me lo saco del bolsillo o qué? Eso es lo que quiero ver. Para sacárselo del bolsillo tendría que dejarse la chaqueta abierta, ¿no? George Bush era un poco extraño. Era como que fingía ser político, no le hacía ilusión las elecciones del 92. Para evitar las críticas públicas a sus viajes al extranjero, el presidente ha declarado que su viaje a Japón era con fines de empleo, pero el resultado no ha sido el que esperaban sus asesores de imagen. La cámara del comedor estaba grabando la mesa presidencial cuando al presidente Bush le han entrado náuseas y se ha caído hacia adelante. Parece ser que ha perdido el conocimiento y se ha desplomado sobre su anfitrión, el primer ministro Miyazawa. Aquel hombre que había supervisado la resolución de la Guerra Fría y que había sido el general en jefe en la guerra contra Irak, iba a quedar como un líder débil. Le vomitó encima al primer ministro japonés y se grabó en vídeo. El momento y la imagen no podían ser peores. Y él lo sabía, las primarias estaban a la vuelta de la esquina. Cuando cojo la gripe, lo hago a lo grande. Pero... ¡Qué vergüenza! Este es un boletín especial sobre las elecciones del 92 de ABC News. Buenas noches, interrumpimos para informarles sobre las primarias presidenciales de New Hampshire. Esta noche los votantes, muy preocupados por el estado de la economía y de la suya en concreto, le han dado al presidente Bush una desagradable sorpresa. Aunque ABC News predice la victoria del presidente, el comentarista conservador Pat Buchanan obtendrá más del 40% de los votos. Pat Buchanan era capaz de atraer a esa importante cantidad de gente con sus dotes para los medios y su carisma, y de crear una gran brecha en el Partido Republicano. H. Ross Perot, el multimillonario de Texas con multitud de ideas. Por cierto, ¿habría alguna circunstancia en la que se presentaría presidente? Para empezar, no me presentaré ni como demócrata ni como republicano, porque no pienso venderme a nadie, solo al pueblo estadounidense, y me venderé a ellos. Ross Perot fue a Larry King y anunció que se presentaba a presidente como independiente. No quiero dinero de nadie, salvo de ustedes. Yo no conseguí la nominación, pero creo que Ross Perot vio lo mismo que nosotros, la vulnerabilidad de Bush, y entonces tomó la decisión de presentarse. Una cosa está clara, la campaña tan poco ortodoxa de Ross Perot se ha ganado la simpatía de muchos votantes. Ha comprado media hora en la NBC para hablar de su plan para curar los males de la economía. Ross Perot, hablando claro sobre el empleo, la deuda y el caos en Washington. Me pareció buena idea empezar por el problema más importante. Y ese problema es la economía y el empleo. De la nada surgió Ross Perot, un multimillonario muy directo con un aspecto algo peculiar para la era de la televisión, pero que, como tenía ese encanto sureño y ese típico deje tejano, era capaz de evocar el Estados Unidos tradicional que también evocaba Pat Buchanan, pero que George Bush no era capaz de evocar. Y Ross Perot empezó a competir con George H.W. Bush como promotor fallido de la Revolución Reagan. Voy a dejarlo claro esta noche. ¡Podemos ganar! El fenómeno Ross Perot alcanza nuevas cotas. En California, Perot ha obtenido un 38%, Bush un 32% y Clinton un 20%. Ross Perot iba ganando terreno. En la Casa Blanca estaban furiosos y asustados. Si seguía atrayendo a los votantes republicanos, Bush perdería. En un mundo a solo un dictador de la siguiente gran crisis, ¿en quién confía más para que se siente en este sillón?
A los presidentes de Estados Unidos les encanta la política exterior porque no tienen que tratar demasiado con el Congreso ni con otra gente. Pero la realidad es que la mayoría de las elecciones estadounidenses las determina la política interior y no tanto los logros en el extranjero. Por eso, incluso después de su increíble victoria en el Golfo Pérsico, George H.W. Bush se vio en apuros. Campaña del 92. Buenas noches. El presidente George Bush, el gobernador Bill Clinton y el candidato independiente a la presidencia Ross Perot están a punto de hacer su segunda aparición conjunta en campaña. Bill Clinton era una persona que entendía que la mejor forma de estar al tanto de los problemas de los votantes era hablar con ellos. Le encantaba el formato de debate abierto. ¿Conoce gente que se haya quedado sin trabajo y sin casa? Pues sí. En mi estado, cuando alguien se queda sin trabajo, lo conozco por su nombre. George H.W. Bush no tenía ese toque personal. Tiene mucho que ver con los tipos de interés. ¿Se refiere a usted personalmente? A usted personalmente. ¿Cómo le ha afectado? La experiencia del debate abierto era claramente un suplicio para George Bush. Le gustaba mucho la gente, pero no se le daba nada bien. A ver si entiendo la pregunta. ¿Quiere decir que si alguien tiene recursos, la deuda pública no le afecta? No estoy seguro de entenderla. Ayúdeme con la pregunta, intentaré responder. La televisión dominaba por completo la política estadounidense y George Bush no se benefició de ello. ¿Qué hará como presidente para abrir los mercados extranjeros a una competencia leal con empresas estadounidenses? Tenemos que dejar de mandar empleo al extranjero. Uno de los principales argumentos de Ross Perot en los debates era que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que el presidente Bush apoyaba e intentaba impulsar, iba a costar puestos de trabajo en Estados Unidos. Si puedes trasladar tu fábrica al sur de la frontera y lo único que te importa es ganar dinero, el sur lo absorberá todo. Y es un argumento que en mitad de la recesión cala en muchos votantes. Tenemos una pregunta por aquí. Y luego, cuando le hacían una pregunta, el presidente Bush miraba el reloj. Eso simbolizaba todas las imágenes negativas que tenía la gente. Le daba igual, no le interesaba. En el segundo debate, muchos defensores del presidente quedaron decepcionados. El presidente no dejaba de mirar el reloj. Su equipo de campaña dice que solo le preocupaba que a sus contrincantes se les estuviera concediendo demasiado tiempo, pero quedó como alguien impaciente y que se desentiende. Ese era el George Bush de 1992, completamente al margen del rumbo que estaba tomando la cultura estadounidense. El demócrata Bill Clinton, el que fuera el gobernador desconocido de un pequeño estado del sur, ha reunido los votos electorales necesarios para hacerse con la presidencia de los Estados Unidos y lo ha hecho derrotando al presidente republicano al que un día se consideró invencible. Cuando Bush perdió las elecciones de 1992, se produjo un cambio generacional. Clinton derrotó a Bush de una manera muy contundente y muy desagradable para un presidente en ejercicio. Queridos conciudadanos, George Bush era muy orgulloso y era humano. Y cuando perdió en 1992, lloró. George Bush es solo el cuarto presidente en lo que va de siglo al que la población ha rechazado para un segundo mandato. En su diario escribió que estaba destrozado, que lo habían humillado. Después de todo lo que había hecho por su país y de los servicios que había prestado en tiempos de guerra y de paz, le estaban diciendo que se fuera a casa. Era un mensaje muy duro. Bueno, tenemos que ir tirando. Gracias. El pueblo ha hablado y respetamos la grandeza del sistema democrático. Acabo de llamar al gobernador Clinton a Little Rock para darle la enhorabuena. George Bush se tomó muy mal el perder contra Bill Clinton. Clinton tenía la edad de su hijo. Muchas gracias. Gracias. Todo el mundo tenía claro que la presidencia de George Bush se perdería entre el carisma de Ronald Reagan y el carisma de Bill Clinton. Al echar la vista atrás a la presidencia de George H.W. Bush, vemos cómo mejoraba la opinión pública sobre él. Vemos que gestionó el fin de la Guerra Fría y que dejó que la Unión Soviética quedara enterrada en la historia y Estados Unidos emergiera como la gran potencia de la década de los 90. Se ganó al mundo, pero perdió su propio país. Y el motivo fue en gran medida la economía. En la política estadounidense, la mayoría de la población acaba votando por su cartera. Creo que la historia será extraordinariamente amable con el presidente Bush por la forma en que promovió la unificación de Alemania en la OTAN y la forma en que gestionó la ofensiva iraquí, haciéndolo de manera que unió a la comunidad internacional. Mucha gente cree que la historia está escrita, pero hay momentos en la historia en los que ni siquiera las personas más poderosas saben lo que está por venir. Y aquel fue uno de esos momentos de la historia mundial. El mundo le debe a George Bush su gratitud por liderarnos en aquellos momentos.
Si es cierto que George Bush valora la lealtad más que nada, este debe de haber sido uno de los momentos más gratificantes de su trayectoria política. Fieles empleados, simpatizantes del partido, viejos amigos y familiares reunidos en un esfuerzo común por dejar atrás la dura campaña y la humillante derrota. Apoyaremos al nuevo presidente y le daremos la oportunidad de llevar el país a una nueva altura. Les estoy muy agradecido a todos. Han sido 4 años maravillosos y creo que hemos aportado algo al país. Y puede que la historia lo recuerde así. Muchísimas gracias a todos.